Hemos venido trayendo una serie de mensajes acerca del papel que jugó la fe en la Navidad, viendo la fe en los personajes navideños. En esta ocasión vamos a ver la fe en los pastores. La fe es importantísima para la salvación de nuestras almas. Y los pastores nos dan un ejemplo de una fe humilde. Vamos primeramente al Señor en oración y pedir que Él nos bendiga en esta hora. Señor, te hemos cantado y alabado en este tu día. Te hemos adorado con nuestra presencia, elevando cantos, oraciones, trayendo ofrendas a tu altar. Este es el momento de este tiempo de comunión en que tú nos hablas. Por lo tanto, te pedimos, Señor, por nosotros mismos, que nos des una mente receptiva, un corazón sensible y una voluntad dispuesta para salir de aquí y poner por práctica la palabra. Sabemos que tú la envías con un propósito específico. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, para que nada sea más importante que escucharte a ti en esta hora, Señor. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Comenzamos mencionando que Dios es inmanente. Cuando decimos que Dios es inmanente, quiere decir que Él está presente en su creación. Dios no está lejos, Él no está ausente. Él no nos creó para que andemos solos. Más bien, Dios nos creó para establecer una relación de comunión muy individual con cada uno de nosotros. Dice Génesis 3:8 que la voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Como podemos notar, no solamente Dios creó al mundo, Él estaba allí con la primera pareja. Por eso dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque donde quiera que yo vaya, allí está Dios. Su omnipresencia me dice que Dios no está ausente de la creación, sino que está presente. Bueno, una de las manifestaciones de la presencia de Dios en medio de su pueblo de Israel se conoce como el Shekinah, simbolizada por el arca del pacto, la cual se presentaba en forma de nube durante el día y en forma de columna de fuego en la noche, para ayudar al pueblo de Israel durante su peregrinaje en el desierto. La nube les protegía del calor, de las altas temperaturas del desierto, y la columna de fuego no solamente les protegía del frío, pero les brindaba la luz que necesitaban. ¿Qué tiene que ver que Dios es inmanente, el Shekinah, con la Navidad? Muchísimo. Porque la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios. Es su misma presencia, no en forma de nube, no como una columna de fuego, sino en forma de siervo, como dice Filipenses 2:7, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios en la Navidad venía a habitar no solamente en medio del pueblo de Israel, pero también en medio de los gentiles. Él venía para habitar entre nosotros, en ti, en mí, en todo creyente. Y donde Dios está, Dios arroja luz. Por eso que en esta tarde vamos a ver 5 manifestaciones de la luz de Dios. En primer lugar, veremos la luz del amor. Dios por nosotros. En primer lugar, la luz del amor, Dios por nosotros. Dios es amor, lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Quiero dirigirme a cada uno de ustedes. Dios te ama. Eres importante para Él. ¿Tú puedes sentir ese amor de Dios? Que Dios te ama a ti. No pienses en nadie más, en ti. Que Dios te ama y tú eres muy importante
para Dios. Y como Dios nos ama, Dios nos ilumina. Vamos a ver el gran privilegio de ser iluminados por Dios. Alguien dijo que toda la inmensa oscuridad del firmamento no es suficiente para apagar la débil luz de una velita. Cuando hay luz, tenemos claridad para ver. Y como Dios nos ama a todos, hoy Él nos va a exponer a su luz. ¿Dónde podemos ver esto? Lucas, capítulo 2, versículo 9. Estuvimos leyendo en nuestra lectura bíblica. Lucas capítulo 2, versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, está hablando de a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí está la luz de Dios, su iluminación. Aquel anuncio que traían los ángeles, aquellos humildes pastores, vino acompañado de la gloria de Dios, de un tremendo resplandor que les causó temor primero. Sin embargo, el ángel se los especifica: no hemos venido a darle temor, a infundir temor, sino más bien a disiparlo. Muchas personas le tienen temor a la oscuridad. ¿Cuántos aquí le temen a la oscuridad? Mira, tenemos una hermana, tenemos otra hermana. Hay muchos que le tienen temor a la oscuridad. La oscuridad causa cierto temor. Sin embargo, cuando Dios viene a disipar ese temor para que nosotros podamos salir de aquí cambiados, con esperanza, con seguridad. Yo te pregunto, en tu vida espiritual, ¿tú tienes temores? ¿Tienes inseguridades? ¿Tú sabes exactamente qué va a pasar contigo el día que te vayas de este mundo? ¿O vives en temor? Hoy Dios va a arrojar luz. Él nos va a rodear de resplandor a todos aquí, de manera tal que podamos salir de aquí sin temor. En el anuncio angelical se encuentra mucha luz, porque Jesús es la luz del mundo, dice Juan 8:12. Él vino a dar luz, a dar vista a los ciegos, a ayudar a los que están confundidos en busca de la verdad. Precisamente Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Y mire lo que dice ahí mismo en Lucas, el capítulo anterior, en el capítulo 1, los versículos 76 al 79. Dice: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que vamos a leer ahora. Dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Número 1. Número 2. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Noten, en sombra de muerte, quiere decir, no tienen seguridad, viven inciertos. Pero Él vino a dar luz al que habita en tinieblas. Número 3, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Tú quieres eso? ¿Quieres conocimiento de salvación? ¿Tú quieres luz? ¿Tú quieres caminar en paz? El Señor Jesús vino a eso. Por eso, en segundo lugar, vamos a ver la naturaleza de Dios. La luz de la naturaleza. Dios, el Creador, sobre nosotros. El primer punto que vimos fue la luz del amor. Dios por nosotros. Como Dios nos ama, Él arroja luz. Cuando decimos que arroja luz, significa Él se va a revelar a ti.
Él te va a dar un conocimiento de su persona, de su voluntad para tu vida. Esa es la luz que Dios por misericordia nos arroja. Y al ser expuestos a la luz tenemos que verlo como un gran privilegio. Bueno, en segundo lugar tenemos la luz de la naturaleza. A Dios el Creador sobre nosotros. Por eso dicen los ángeles en el versículo 14 de Lucas 2. Gloria a Dios en las alturas. Y la palabra clave aquí es alturas. Se está refiriendo a los misterios divinos, lo que sobrepasa los cielos, lo que va más allá de nuestro entendimiento, lo que está por encima de todo, aquello que mi mente finita no alcanza a comprender, lo que hace que mi mirada se eleve hacia lo alto cuando ya no encuentro la solución abajo o a mi mismo nivel. Algo me hace mirar hacia lo alto, hacia la altura, porque sabemos que allí está Dios. Dios está en todas partes, como dice el salmista, o Él está en lo profundo de la tierra. Pero cuando dice Dios está en las alturas, gloria a Dios en las alturas, significa que Él está por encima de todo. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Y Pablo expresó muy bien esta altura de Dios en Romanos 11, versículos 33 en adelante, cuando él dijo, y miren qué profundidad, valga la redundancia, hay en este pensamiento de Pablo, que él dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender sus caminos? Sin embargo, Dios arroja una luz sobre nosotros, y es la luz de la naturaleza. Una luz que nadie puede negar. Y el que la niega queda confundido y aturdido para toda la vida. Porque en ese aturdimiento están los evolucionistas desde que se inventaron la teoría. Están confundidos y aturdidos por negar a Dios, por negar la creación. Me refiero a la luz que arroja la naturaleza. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La luz de la creación, la luz de la naturaleza que está sobre nosotros, nos arroja luz y nos dice, hay un Dios creador. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Por qué usted cree que el hombre se está esmerando en desacreditar la creación y en buscar formas, medios, teorías para justificarla? ¿Por qué razón? No hay otra sino esta. Porque cuando usted acepta la creación, eso conlleva a decir, hay un creador. Aceptar que algo fue creado significa reconocer, es obvio que hay un creador. Por tanto, en vez de esmerarse tanto en buscarle fechas y lógica a los huesos de los dinosaurios, tendrían entonces que estudiar teología, estudiar al creador. Y al estudiar al creador, inmediatamente van a encontrar que ese creador es un Dios santo. Eso requiere un freno al pecado. Y como no quieren frenar el pecado, por eso es que prefieren negarlo y prefieren justificar la creación de otra manera. Pero Dios sigue revelándose al corazón del creyente. Él es el alto y sublime que habita la eternidad. Isaías 57:15. La luz de la naturaleza nos muestra a Dios sobre nosotros.
nos permite conocer que sí hay un Dios. Y en la creación Él revela algunos de sus atributos, por ejemplo, su trascendencia, que significa que es diferente a la creación, su independencia, o sea que no depende de ninguna cosa externa a su ser. Él revela su aceidad, que Él es el ser absoluto, su infinitud, etc. Dios se revela a través de la creación. Si usted aquí hoy presente es creacionista, si usted lo afirma, que en efectivo hay un Dios en lo alto, ¿qué? Ha entrado por la senda de la verdad. Ha entrado por la senda de la verdad, pero necesita más luz. No basta con creer en Dios. No basta con decir, sí, en efectivo hay un Dios que ha creado el cielo y la tierra, porque Dios también se revela a través de otras luces. Y tenemos la luz de la ley. Es nuestra tercera luz. Les dije que íbamos a ver 5. Y ya voy por la tercera. La luz de la ley, dice Dios, el legislador, está contra nosotros. Fíjense, la luz del amor dice Dios por nosotros. La luz de la creación dice Dios sobre nosotros. Pero ahora la luz de la ley dice que Dios está contra nosotros. ¿Cómo poder explicar eso? Dice Lucas 2:11 en el anuncio angelical: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra clave aquí es Salvador. Es la palabra clave, porque la luz de la ley nos muestra a Dios contra nosotros. El Creador es el soberano legislador del universo. En otras palabras, Dios no solamente lo creó, sino que estableció leyes. Están las leyes físicas, como la fuerza de la gravedad y otras leyes, ¿verdad? Bueno, Dios también ha establecido la ley moral, la ley social. Y como Él tiene todo derecho de autor, porque Él es el creador, Él exige el cumplimiento de estas leyes. Si no, supongamos que usted es el creador de un pequeño mundo, un mundo de hormigas. Vamos a imaginar eso. Usted es el creador de una columna de hormigas. Y usted le dice a las hormigas, hagan esto, hagan lo otro. Pero las hormigas se vuelven locas y hacen lo contrario a lo que usted les dijo. ¿Cómo usted se siente? Las mata. Le pongo el pie arriba. ¿Cómo usted cree que Dios se siente de haber creado el mundo, haber creado a las criaturas, haber establecido leyes y que de buenas a primeras los hombres comiencen a hacer lo que quieran? Que Dios les diga esto y yo diga no aquello. ¿Ustedes no ven que el pecado es rebeldía? Es rebeldía contra la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Entonces ya ustedes ven cómo la ley está contra nosotros. Está contra nosotros, y quiero decirle que la ley estuvo presente desde el mismo comienzo de la creación. En el árbol de la ciencia del bien y el mal, cuando el Señor dijo, de este árbol no comerás, sino vas a morir. Desde antes de que el hombre cayera ya estaba la ley, y la ley estaba contra el hombre. Porque la ley revela que nuestro Dios es un ser santo, 3 veces santo, es un ser perfecto, es un ser justo. Por eso dice la Biblia, no va a dar por inocente al culpable. Usted se rebela contra la ley de Dios, usted va a pagar. Y si no es así, entonces Dios, en vez de ser un legislador y un juez, hay un cambio de posición. Usted viene a reemplazarlo, porque usted empieza a dictar sus propias leyes y nadie le puede decir nada. Si usted se pone a pensar en esto, todo esto lo experimentamos nosotros en nuestro diario vivir. En un hogar donde
donde el padre y la madre quieren vivir en orden, ponen leyes en la casa y exigen el cumplimiento de esas leyes. ¿Y qué pasa cuando los hijos comienzan a rebelarse contra las leyes de los padres? Comienzan los conflictos, porque el padre no puede permitir perder la autoridad. ¿No es cierto? ¿No es cierto que es así? Y si el padre pierde la autoridad, significa que el hijo se le ha encaramado arriba, como nosotros decimos. Bueno, cojan eso mismo y comiencen a pensar en Dios y las criaturas. Por eso es que la ley de Dios está contra nosotros. Un vistazo a la ley, Éxodo 20 del 1 al 17. No es para que ustedes de vez en cuando visiten los 10 mandamientos. Y al visitar los 10 mandamientos, usted ve en efectivo que no hay nadie aquí que no haya violado uno de estos mandamientos. Y por eso dice Apocalipsis 21:8. Vamos, ese sí lo vamos a leer, para que veamos la ley contra nosotros. Apocalipsis 21:8 dice: los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. Hasta ahí estamos bien. Mentirosos. Hasta ahí estábamos bien. Mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La luz de la naturaleza muestra a Dios, el legislador, contra nosotros. Noten toda la luz que Dios nos está arrojando en este día. Porque en cuarto lugar vamos a ver la luz del Evangelio. A Dios, el Salvador, entre nosotros. Dice Lucas 2:11, os ha nacido hoy Cristo el Señor. Por eso otro concepto bíblico importantísimo de tener claro es la kenosis. La kenosis significa vaciamiento. Y se está refiriendo a las limitaciones que el Cristo encarnado tuvo en la tierra al someterse a la voluntad del Padre para llevar a cabo su plan de redención. Ese versículo ahí en Filipenses 2:7 cuando dice, se despojó a sí mismo, implica 3 cosas. Número 1, dejar la gloria que él tenía antes de encarnarse. Número 2, su condescendencia al tomar en la encarnación la semejanza de carne de pecado. Para mí esta es bien profunda. Que Dios haya condescendido a tomar una figura humana, Jesucristo, y a permanecer en esa figura humana por la eternidad. Noten eso, antes, dejar su gloria, la gloria que él tuvo desde la eternidad, y condescender a tomar una figura humana, y ya permanecer en esa figura humana por la eternidad. ¿Qué cambio? Esa es la kenosis. Lo que Jesucristo estuvo dispuesto a hacer. Y lo tercero que implica este despojo es el no usar voluntariamente ciertos atributos mientras que Él estuvo en la tierra. Por eso uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros. La luz del Evangelio nos muestra a Dios el Salvador entre nosotros, participando de nuestra naturaleza, interesándose por nuestro bien espiritual, tomando la iniciativa para nuestra salvación. ¿Para qué Dios nos visitó? Dios nos visitó para propiciar la reconciliación a través de la justificación. Ya hablamos ya que el pecado, del cual todos somos culpables, nos separa de Dios. Estamos separados de Dios. Pero para poder Dios reconciliarse con el hombre, no podía esperar nada del ser humano. Él no podía hacer nada por sí mismo. Él tuvo que hacer algo para propiciar esa reconciliación. Y lo que él hizo fue enviar a Cristo en figura de ser humano. En ser humano, 100% hombre, para venir y dar su vida por nosotros.
Por eso dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquellos pastores fueron tremendamente privilegiados. ¿Cuántos piensan que fue así? ¿Cuántos habitantes no habían en Belén? Y que estos pastores hayan tenido el privilegio de haber recibido este anuncio angelical y de haber sido rodeados de la gloria y del resplandor de Dios y haber escuchado el coro de ángeles decir esta frase. Eso es un tremendo privilegio. Porque todo el que es expuesto a la luz de la revelación divina tiene un gran privilegio. Y usted lo está teniendo en esta tarde. Dios le está arrojando luz. Primero le dice que Dios es por ti, porque Él te ama. Segundo te dice, Dios es sobre ti, porque Él es el creador. Él no es cualquiera. Muchos tratan a Dios como si fuera un muñeco o un viejito con una barba y arriba en el cielo. Cuando Dios no tiene forma física, Dios lo llena todo. Dios es trascendente. Aunque es inmanente, está presente en la creación, sigue siendo trascendente. Por amor, Él nos permite tutearlo. Pero Él sigue mereciendo respeto y reverencia de parte de todos los seres humanos. Porque Dios es sobre nosotros. Y otra luz que Él te está diciendo, hay una ley contra ti. Esa es la luz de la ley. Eres un convicto. Has violado la ley de Dios. Por tanto, estás condenado a la muerte. Y muerte en el infierno. Esa es la luz que Dios te está dando hoy. En cuarto lugar te dice, pero está la luz del Evangelio, que es por su gracia. La luz del Evangelio te dice, no tienes que morir tú. Cristo murió por ti. Amén. No tienes que ir al infierno. Cristo pasó esa condenación por ti. Esa es la luz del Evangelio. Por tanto, tenemos que responder con la última luz, que es la luz de la fe. La luz de la fe en nosotros. Dice el resto del capítulo 2 que los pastores, una vez que escucharon el anuncio, fueron a buscar al niño y lo encontraron en efectivo, envuelto en pañales. Y allí les contaron a María y a José todas las cosas que habían escuchado y salieron regocijados, glorificando y alabando a Dios. Hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que ir a Cristo y esa es la luz de la fe. Ya Dios te arrojó luz. ¿Qué vas a hacer con esa luz? ¿Vas a permanecer en tinieblas? ¿Vas a permanecer a ciegas? ¿Vas a permanecer confundido? ¿O vas a venir a la luz de Cristo? Porque hay un tremendo problema aquí. Y el Señor mismo lo expresa en el capítulo 3 de Juan. Cuando Él dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay quienes, aunque están aquí, recibiendo todo este resplandor de la gloria de Dios, no quieren venir a la luz, porque no quieren frenar su pecado. No se quieren convertir, no se quieren entregar a Cristo, no quieren andar en sus caminos. Así que aunque tengamos mucha luz, de nada nos sirve si no tomamos la fe y decimos en efectivo, yo necesito a Cristo. Y eso hay que responder de una manera personal. Necesitas creer que sí existe un Dios que está sobre nosotros, que Él es alto y sublime. Tú necesitas
entender que ese Dios ha establecido leyes y que esas leyes todos aquí las estamos incumpliendo todos los días. No hay un día que pase que podamos decir que no hemos incumplido una ley de Dios. Esto es grave. Porque no es solamente violar una ley y ya. Es estarla violando continuamente. Esto es grave. Pero a pesar de la gravedad de mi condición, como Dios es por nosotros, Él envió a Cristo entre nosotros para podernos salvar. Para esto Él nació, Él murió y resucitó. Por eso, ya yo termino. ¿Cuántos pueden decir aquí, después de haber escuchado la luz de la revelación de Dios? Gloria a Dios en las alturas, yo he sido iluminado. Amén. Qué bueno. ¿Cuántos pueden decir, me ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor? Amén. El Señor dice, venid a mí y yo no le echo fuera. Si tú crees en Cristo, tú debes de venir a Él. Debes de confesar tus pecados y debes aceptarle como el Señor y Salvador de tu vida. Yo sé que muchos aquí quizás ya han dado este paso público, han manifestado su fe en Jesús. Yo sé que muchos quizás lo han hecho, pero a lo mejor hay quien no. Y a través de la luz que el Señor te ha dado hoy, yo te pregunto, ¿tú quieres aceptar a Cristo hoy como tu Señor y Salvador y quieres confirmarlo o manifestarlo levantando tu mano?